Hola. La última semana prácticamente, ha habido ¿qué decir? Un leve debate, porque no he oído nada donde se haya profundizado alrededor del tema de la derechización de la UNAM. Eh, Todo a partir de que en una de sus mañaneras la semana pasada, Andrés Manuel López Obrador sí mencionó que la UNAM se había derechizado. Y en un primer momento simplemente señaló que las grandes movilizaciones de la comunidad estudiantil universitaria pues habían desaparecido prácticamente en los últimos años, ¿no? Entonces él se lo atribuye, y me parece que correctamente se lo atribuye, a una derechización de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y no es que la derecha no haya estado presente en la universidad, la derecha siempre ha estado presente en la universidad desde digamos, desde que se le revive de alguna manera como producto de la revolución, y sobre todo cuando se logra la autonomía en 1929. Recuerden que el primer rector de la ya Universidad Nacional Autónoma de México fue José Vasconcelos, y de hecho es el creador de este lema, que a mí me parece un lema verdaderamente triste, ¿no? Porque por un lado habla de una especie de supremacismo racial. Por mi raza hablará el espíritu. Y luego se lo atribuye a un espíritu, ¿no? El espíritu, pues no sabemos si es el Espíritu Santo, o es el espíritu absoluto de Hegel, o es el espíritu que cada quien supone traer dentro de sí mismo, ¿no? Creo que yo en algún video anterior les comenté que yo no creía en la noción del espíritu, que incluso yo me definía como un ser sin alma, porque no ubico yo dónde tengo el alma, a menos que pensemos en que el alma es el ánima, como se le decía en el español antiguo, para referirse precisamente a los animales como seres animados, es decir, que si eran capaces de movimiento, de percepción, de ver, de oír, de olfatear, etcétera, etcétera. Eh, si es así, bueno, pues entonces, pues sí, tengo alma, pero yo prefiero la noción idéntica, ¿no? Es la traducción que se hace del griego del término psique, ¿no? Pues claro, una psique sí la tengo. Eh, y como todos, tenemos una psiquis, es decir, todo el conjunto de procesos cerebrales, tanto a nivel consciente como a nivel subconsciente, y que no es el sistema nervioso central que controla instintivamente y por cuestiones orgánicas la digestión, el funcionamiento del corazón, el funcionamiento de los pulmones. Los pulmones son medianamente volitivos, es decir, que podemos dejar de respirar a voluntad, pero no al grado de asfixiarnos, ¿no? O sea, tarde o temprano jalamos aire cuando digamos, contenemos la respiración, ¿no? Esta no es la psique, ¿no? La psique tiene que ver con este conjunto raro, complejo, creo que todavía no muy bien definido por la ciencia, de emociones que sí tienen un origen orgánico, digamos, tiene que ver con los instintos, ¿no? Las emociones, la ira, el miedo, la tristeza, y que no son precisamente los sentimientos. Los sentimientos están en otro nivel, ya es un nivel que sí está controlado también por la parte encefálica, por nuestro encéfalo, por nuestro cerebro, ¿no? En particular por la corteza cerebral, y tiene que ver con la forma en que nos afectamos unos a otros. Y de ahí la palabra afectividad, porque esta palabra engloba la forma en que a cada sujeto, a cada individuo, le afectan los otros, o le afecta el mundo externo, o lo afectan sus pensamientos, o lo afectan sus sentimientos. Todo esto se procesa en el cerebro. Entonces, bueno, ok, la psique sí existe. Eh,
Y todo esto, pues para decir, pues, el espíritu, pues creo que agarró una noción no solamente vieja en su tiempo. Claro, en aquel entonces se creía mucho más en el espíritu, ¿no? Porque también se habla de espíritu como la naturaleza de las cosas, ¿no? Pero por mi raza hablará el espíritu, pues ¿cuál raza? También, afortunadamente, hace creo que unas 3 semanas, algo así, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, hizo referencia a los descubrimientos, no me pregunten quién, porque no recuerdo, hace mucho que no me grabo los nombres de los autores de frases célebres, pero ella hizo referencia a un investigador neurológico, creo yo, psicólogo por lo menos, que demostró que no había razas entre los seres humanos, ¿no? Yo también hice comentarios al respecto, muy a mi nivel, muy, un tanto evidentes, ¿no? Como pues, prácticamente alguien de raza negra, que no son negros, son cafés, eh, no difiere orgánicamente de un hombre de raza blanca, ¿no? ¿En qué difiere? Pues en algunos rasgos externos, como es la pigmentación de la piel. En ese sentido es que yo hablo de cromatismo, ¿no? Es decir, te preocupa el color de la piel, ¿no? O te preocupan ciertos rasgos, sobre todo faciales, ¿no? Que si eres de nariz ancha, que si eres de labios gruesos, o al revés, de una naricita refinada, terminada en punta, ¿no? O narizota terminada en punta, labios delgados, y pues estás en una, que le pudiéramos llamar, una raza blanca. En fin. Y finalmente, pues el espíritu no es el que habla, ¿no? El que habla es el organismo, es el cuerpo, son los órganos de la fonación, que van desde el diafragma, que comprime a los pulmones para expulsar el aire, ¿no? Y esa corriente de aire pasa precisamente por la tráquea. Y en la tráquea están las cuerdas vocales. Pero todavía no se produce el habla. Para que se produzca el habla tiene que entrar en juego todo lo que hoy los especialistas llaman la cavidad oral, ¿no? Es decir, lo que va desde los labios, la forma de poner los labios, la forma en que haces sonar ese aire que viene de tus pulmones para pronunciar distintos sonidos, ¿no? Pues ahí tienen, vean cómo las vocales A, E, I, O, U tiene que ver básicamente con ciertos movimientos, ¿sí? A nivel de la tráquea, el paladar, ¿no? Y por supuesto la forma en que haces los labios para emitir ese sonido. Vean cómo la palabra U se pronuncia diferente de la A, ¿no? Los mueves diferente. Cómo colocas la lengua dentro de la boca, en la parte final del paladar, hacia el frente, en los dientes, ¿no? Y cómo colocas los labios. No es lo mismo decir P que F. Y la gran diferencia es nada más el movimiento de los labios en contacto con los dientes y con la lengua, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Hay ya unas clasificaciones ya muy acabadas, incluso de cómo se llaman los distintos sonidos, que si son consonantes oclusivas, porque se hace una oclusión, es decir, una obstrucción del flujo de aire para pronunciar. Aquí está la P, es una oclusiva, la M es otra oclusiva, ¿no? Porque el sonido se produce precisamente al interrumpir el flujo de aire durante un instante, durante una fracción de segundo, para decir pa, pe, pi, po, pu, ma, me, mi, mo, mu. Se ocluye con el labio. Hay unas fricativas que les llaman porque de alguna manera hace fricción. ¿Quién hace fricción? Pues el aire. Cuando pronuncias, por ejemplo, la S, pones no totalmente la lengua pegada a la parte frontal del paladar,
pero también es fricativa la F, porque también aquí hay una fricción entre los labios para pronunciar la F. No hay oclusión. En fin. Entonces, pues, ¿qué digo yo? Todo esto para decir que el lema de la UNAM es un lema idealista, de definiciones o el uso de palabras no definidas, y que suelen ser parte de las explicaciones que hacen las tradicionalmente grupos sociales acomodados para referirse a fuerzas que de alguna manera los mueven y que tienen resonancias de corte metafísico por lo menos, y muchas de ellas de corte totalmente religioso, ¿no? Y finalmente hay que recordar que en su biografía, ya al final de sus días, después de haber fallado en una elección presidencial donde algunos dicen que le hicieron fraude, cosa que no dudo, ¿no? Vasconcelos se fue yendo hacia la derecha de tal manera que hacia el final de su vida sí simpatizó incluso con el régimen nazi, con Hitler, ¿no? Y murió siendo un hombre absolutamente de derecha, ¿no? La UNAM, a nivel de sus rectorados, no se ha caracterizado históricamente por ser una universidad de vanguardia política, y mucho menos de una vanguardia política de izquierda que apunte hacia las sociedades igualitarias, o bien prácticamente hacia el régimen socialista o comunista, o llámenle como quieran, ¿no? Evidentemente Vasconcelos nunca se ubicó por ahí. Él era un gran intelectual, por supuesto, un gran escritor, por supuesto, y fue un buen político, eficiente, eficaz. Tanto así que llegó a ser candidato a la República, perdió, no se la dieron, y se afilió, se juntó con gente de derecha. ¿Qué decir? Miren, desde el principio las universidades han sido instituciones de élite, indudablemente. Piensen tantito, por más popular y por más masiva que sea esta Universidad Nacional Autónoma de México, que sí lo es, que sí acepta, vaya, no se fija pues en la clase social a la que vienes ni en la afiliación política que traes para ingresar a ella. Tengan en cuenta que muchos universitarios entramos a la UNAM desde el bachillerato, es decir, cuando tenías 14 o 15 años de edad, donde por supuesto tus inclinaciones políticas no estaban totalmente definidas, a lo mejor ya traes inclinaciones, ¿no? Generalmente influidas por la familia, por el grupo de amigos, qué sé yo. Es decir, empiezas a trabajar la conciencia política, tu conciencia social, ¿no? A ver, voy a abrir a mi gatita. Permítanme un segundo. Miau. Ya está, ya la metí. Ahorita va a empezar a dar lata para salirse porque lo que quiere es estar conmigo, y como estoy parado, pues no la voy a cargar porque tampoco se deja abrazar. Pero esa es mi gatita. En fin. Decía yo que a la UNAM entra casi cualquiera. Pero no es cualquiera. Miren, es bien sencillo. Tan sencillo que luego ni lo vemos, ¿no? Si una persona, digamos que entra a los 15, 16 años, algunos entramos de 14 a la preparatoria, al bachillerato, no tienes definido qué carrera quieres hacer, ni siquiera tienes muy definido, ni estás muy convencido de ser un profesional, a lo mejor te interesa vivir la vida, ¿no? Yo creo que son pocos los que tienen claridad al ingresar al bachillerato de que ya quieren hacer alguna carrera, algunos estudios para cultivar una profesión, ¿no? Yo creo que la mayoría definitivamente no lo trae. Ni tampoco traen convicciones políticas, ni una conciencia política muy clara. Y una conciencia social tampoco. Ya hay atisbos de conciencia social a esa edad. Algunos. Otros no les interesa en lo más mínimo. Y hay algunos que nunca la adquieren. Pero bueno. A lo que voy es que cuando es una familia verdaderamente necesitada, verdaderamente con carencias económicas, poder prescindir del ingreso que puede aportar un hijo ya grandecito de 14, 15, 16 años y que no necesita ese recurso y que tiene el recurso para sufragarle a este muchacho o muchacha sus pasajes,
sus útiles escolares, sus materiales de estudio, es decir, libros, a veces hasta la batita para el laboratorio de química o de física o de biología, o bien eh, pues un atuendo más o menos adecuado para que no se vea muy mal en su escuela, ¿no? Pagar las pequeñas colegiaturas, afortunadamente las colegiaturas de la UNAM son tan pequeñas que es prácticamente gratis, ¿no? Hasta donde yo me quedé eran 200 pesos anuales a nivel de la licenciatura y 150 pesos anuales a nivel de bachillerato. O sea, hoy es prácticamente nada. Y sí es cierto que por lo menos desde el rectorado de Carpizo, es decir, estoy hablando de los 80 del siglo pasado, de los años 80 del siglo pasado, ha habido intentos de la autoridad universitaria por subir las cuotas. Y claro, ¿quiénes se oponen? Los estudiantes se han opuesto, en repetidas ocasiones se han opuesto a ello. Pero, como estos intentos ya no han venido de parte de la rectoría, ya no ha habido pues la intención de subir las cuotas. Sin embargo, la UNAM sí cobra cosas y las cobra muy caras, ¿eh? Durante un tiempo los libros que editaba la UNAM eran libros muy accesibles, muy baratos, de buenas ediciones y por supuesto de estupendas autorías, ¿no? Sean de la ideología que sean, sean de la corriente sociológica o filosófica o política que sea. La UNAM ha publicado una gran cantidad de libros y antes los vendían muy baratos. Hoy los libros de la UNAM son muy caros, ¿no? O bien, a través de la extensión universitaria o de la difusión cultural, pues la UNAM ofrece también, tiene salas de danza, salas de teatro, ¿no? Que les digo ya en lo que yo le llamo Cultisur, que es el Centro Cultural Universitario, no, el Circuito Cultural Universitario, donde está el Museo del Universo, muy bonito, muy bien hecho sobre las ciencias. Está la sala Nezahualcóyotl, una sala de concierto y de presentación de actividades dancísticas o teatrales, actividades escénicas varias. Y algunas salas de cine, por supuesto, de autor, o sea, no es el cine comercial hollywoodense, ¿no? Y mucho menos el cine mexicano de traileras o de ficheras o de narcos, ¿no? No, la UNAM tiene cosas de alta calidad, pero sin embargo es elitista, ¿sí? Eh, Porque si bien los cines suelen no ser tan caros como los cines comerciales, la sala de Nezahualcóyotl sí es carita, ¿eh? Eh, y también imparte distintos cursos, diplomados, conferencias en distintas sedes que tiene la UNAM repartidas por buena parte de la Ciudad de México y también en algunas ciudades ya de fuera de la Ciudad de México. Y estas actividades no son nada baratas, nada baratas. Yo tomé un diplomado multimedia en un centro que está en la colonia Condesa, nada más en la Condesa, ¿no? Ustedes deben de saber que allá para los que viven en la Ciudad de México creo que no es ningún misterio que la colonia Condesa es una colonia muy, muy, muy elitista, ¿no? Es cara. Las rentas, el predial, los comercios, los restaurantes que hay allí, que hay muchos. Muchos le decimos la fondesa, porque hay muchas fondas, ¿no? No fondas, tienen restaurantes de lujo, verdaderamente caros, de cocina excelsa, sí, pero es muy cara. Bueno, el diplomado que yo tomé también estaba muy caro, yo nunca lo hubiera podido pagar. Me lo financió la institución para la que yo trabajaba en ese entonces, que era la Academia Nacional de Seguridad Pública. Yo estuve trabajando en seguridad pública. A lo mejor por eso me he visto de azul. No, no es cierto, desde chiquito me ha gustado mucho el azul marino. Entonces, con esto quiero decir que desde su origen, la universidad es una institución elitista. No porque tenga ninguna política que discrimine o que privilegie a la gente acaudalada, a los hijos de familias ricas. No, sino por esta realidad social, socioeconómica,
que muchas veces, y esto se ve muy claramente en las familias campesinas acostumbran tener muchos hijos, y no por ganas de tener hijos o consecuencias deseadas o no deseadas del acto amoroso, del tener relaciones sexuales, no. También porque los hijos muy pronto sirven como ayuda en las faenas del campo, en las faenas agropecuarias. Ustedes pueden ver montones de películas, montones de fotografías o simplemente ir a observar cómo quienes trabajan en los cultivos y van a encontrar que muchas veces hay niños desde muy chiquitos ya trabajando. Eh, Más adelante, cuando ya son mayores y ya pueden tener un empleo, cualquiera que este sea, los niños, los muchachos, los jóvenes, van a trabajar para aportarle al gasto familiar. Y claro, algunos cometen, sí hacen la heroicidad, la proeza, ¿no? De trabajar, estudiar y todavía ayudar en casa, ¿no? No son la mayoría, pero existe. Esto la UNAM también los acepta. Pero ojo, no estoy hablando de si la universidad intencionalmente hace esto, no. Es una necesidad de las familias. Muchas veces los jóvenes, los adolescentes, tal vez hasta desde la niñez, tienen que salir a conseguir dinero, salir de su casa para llevar ese dinero a casa y completar el gasto para las necesidades básicas de familias que tienen muchas necesidades muy básicas. Vivienda y todo lo que requiere la vivienda, luz eléctrica, gas, mobiliario, alimentación, ¿no? Educación, escolaridad, pues, de los más niños, ¿no? Aquí es donde yo digo que tener un hijo en la universidad ya te habla de una familia privilegiada. No todos pueden, no todas las familias pueden prescindir del ingreso que les puede representar el trabajo de un hijo, niño, adolescente, joven, y ya después hacen su propia vida, ¿no? Entonces ya desde aquí, sí, la universidad tiene un sentido elitista, aumentenle el carácter de la institución, es una institución dedicada básicamente a los estudios, ¿no? Por eso se habla de que la universidad es una institución docente. Ya les he dicho que a mí no me gusta la palabra docente, pero evidentemente se trata de que haya gente que enseñe, que oriente el aprendizaje de conocimientos elevados, sofisticados, ¿no? En materia de ciencia, ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias naturales, ciencias duras, ¿no? Y claro, tú puedes ir ascendiendo en el escalafón universitario como estudiante, es decir, desde el bachillerato, luego la licenciatura, luego una maestría, luego un doctorado, y luego tal vez un postdoctorado, ¿no? Para destacar allí, pues tú tienes que aprenderte nociones, no nociones, sino ya disciplinas enteras, ¿no? Complejas, de alto nivel de sofisticación, que no cualquiera le entra si no pasa por todas las fases previas, ¿no? Eh, entonces también la materia de trabajo de la UNAM es una materia de trabajo de corte elitista. No cualquiera le entiende. Tienes que tener muchos recursos para hacerte de los libros que están en boga, de las últimas novedades, o bien de publicaciones clásicas, ¿no? Para conocer, qué sé yo, los apuntes que hizo Newton cuando andaba trabajando sobre las fuerzas gravitatorias, la mecánica de los cuerpos, ¿no? Es decir, las revoluciones en la física o de la astronomía, ¿no? ¿Quién tiene para ponerse un observatorio astronómico? Híjole, pues individualmente yo creo que muy pocas personas, y las que lo tienen pues no invierten en ello, invierten en algo que les reditúe más dinero. En fin, estoy diciendo pues que la universidad es elitista por su propio carácter, ¿no? Y por eso es que de pronto tiende a ser de derecha.
Tengan en cuenta que uno de los primeros rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México también fue un dirigente de lo que se había convertido ya el PAN, Gómez Morín. Gómez Morín fue rector universitario. Y no se puede decir que este sea un hombre ni medianamente de izquierda ni de centro, un derechista. Creo que bien intencionado, como muchos, pero con una visión que reconoce como casi casi natural la diferenciación social entre pobres y ricos, entre privilegiados y, ¿qué tendríamos que decir? Y despreciados, ¿no? Entre opresores y oprimidos. O sea, lo ven como algo natural, piensan que así es la vida y que así es la sociedad y que lo único que tienes que hacer es adaptarte a esas condiciones y preferentemente aspirar a ser de los privilegiados. Esto es ni siquiera una ideología, es una cultura, porque es una forma de valorar el mundo, una forma de, en primer lugar, de percibir el mundo, ¿no? Si tú percibes que hay una gente con su ropita mugrosa, viejita, ya no de moda, que él es medio, eh, pues morenito, negrito, tal vez amarillito, ¿no? Es decir, descendiente de africanos, descendiente de orientales o descendiente de americanos. Y no caucásico, no rubio, no ario, ¿no? Bueno, eso lo perciben como un defecto, ¿no? O sea, se percibe esto, se fijan en ello, estas personas, se fijan, es decir, está la percepción, ¿no? Y valoran lo que se aproxima al modelo de la aristocracia europea, porque Europa fue la que conquistó el mundo entero, por lo menos estas tierras americanas, ¿no? Y fueron los que llegaron a dominar con vestimentas pomposas, guardias armados para su seguridad, vivían en grandes palacios, ¿no? Tal vez hasta castillos. Eh, y claro, tenían caballos. De ahí vienen expresiones como, por ejemplo, eso de yo soy un ciudadano de a pie, es decir, yo camino, ¿no? Y no es que los otros anden a caballo, ahora andan en automóvil o en motocicleta o algunos en bicicletas, que ya hay bicicletas verdaderamente inaccesibles para alguien de la clase media, ya no digas de la clase pobre, ¿no? Eso lo valoran, ¿no? Ahí están los esquemas de percepción, valoración y acción, porque finalmente tú actúas de acuerdo a cómo percibes y cómo valoras las cosas que te rodean. Son los famosos esquemas estructurados de percepción, valoración y acción. En la UNAM sí hay un clima elitista. Elitista intelectual, lo cual no me parece nada grave, a menos que desde allí tú te dediques a fustigar al que sabe menos que tú, ¿no? Y de esto abunda en la UNAM, sobre todo en los estudiantes, más que en los profesores. Pero claro, si quieres ser un investigador de las humanidades, de la filosofía, de la literatura, de la química, de la física, cualquier disciplina que sea, vas a ser un buen investigador en la medida en que estés colocado en la vanguardia. Y la vanguardia ya está muy sofisticada, tienes que estudiar muchísimo, aprenderte montones de métodos, procedimientos, técnicas, fórmulas, ¿no? A las cuales tienes que dedicarle mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de reflexión, mucho tiempo de discusión a ese nivel, ¿no? Y claro, pues estamos hablando de una institución que por su naturaleza sí tiende a ser conservadora, derechista, pero también dentro de este espíritu viene una capacidad crítica. Y puedes ser autocrítico para distinguir en ti qué cosas te hacen ser muy elitista y qué cosas te hacen salirte de esa aspiración elitista. Es decir, el hecho de que sea una institución de una naturaleza elitista no la hace necesariamente elitista. ¿Por qué? Porque desde esa élite pueden
percibir, observar y valorar positivamente a la gente más oprimida, a la gente más sojuzgada, y de alguna manera trabajar para que esa situación sea menos desfavorable. Yo sí les puedo platicar, y de hecho lo he platicado ya en muchos videos anteriores, cómo a mí sí me tocó vivir la derechización de la universidad. ¿Cuál derechización? Pues la que viene después del 68. Porque evidentemente el movimiento del 68 es un movimiento de protesta, es un movimiento político de izquierda. No todos tenían la aspiración socialista, no. De lo que estaban hartos era del régimen autoritario que encarnó de una manera cruel Díaz Ordaz. Y que los anteriores no se habían salvado. El buen López Mateos, que hoy está muy ensalzado porque fue el autor de la, digamos, de hacer de la electricidad una tarea del Estado y de llevar la electricidad a precios accesibles prácticamente a toda la República, ¿no? Y es quien crea la Comisión Federal de Electricidad y no puede, no tiene todavía la capacidad para federalizar las compañías que estaban vinculadas a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y se llamaba del Centro porque estaba nada más en la parte central del país, básicamente lo que era el Distrito Federal y sus alrededores, ¿no? Todo lo demás fue la Comisión Federal de Electricidad, que por supuesto entre las cosas muy buenas que hizo esta Comisión Federal de Electricidad fue la construcción de las hidroeléctricas, que es, digan lo que digan, son la fuente de producción de electricidad más baratas y menos contaminantes y con mayor constancia, porque si la presa tiene un buen nivel, y no quiero decir que esté llena, ¿no? Pero con bajito nivel es suficiente para poner en acción las turbinas que generan la electricidad. Y claro, la Compañía Federal de Electricidad ha puesto líneas eléctricas por todo el país. Faltan algunos pueblitos muy alejados en las sierras, ¿no? En lugares muy inaccesibles, donde a lo mejor no llega esta electricidad. Pero evidentemente fue la Compañía Federal de Electricidad la que ha logrado esto. Bueno, ahora, estábamos hablando de la universidad. Estoy diciendo que la universidad se mostró como una institución muy izquierdista, muy izquierdista, durante el 68, a partir del movimiento de médicos de 1965. Sobre todo el estudiantado y buena parte del profesorado sí se orientaron hacia una visión de izquierda. Cuando yo entré a la universidad en 1972 y la abandono, porque abandoné los estudios universitarios, por allá del año 1979, 80 por ahí, la universidad seguía siendo una institución básicamente de izquierda y los estudiantes y los maestros y los trabajadores ya en su sindicato, el famoso es TUNAM y después es TUNAM, fueron tendencias izquierdistas y se movilizaban a la menor provocación, ¿eh? Entonces durante muchos años ser universitario era sinónimo de ser alguien crítico al sistema de dominación capitalista y por lo tanto de izquierda. E incluso se decía que había una especie de convenio no escrito para que hubiera una alternancia entre egresados, algún funcionario, alto funcionario de la universidad, que haya egresado de alguna carrera de las disciplinas sociales o de las disciplinas humanísticas, es decir, o de la Facultad de Economía, o de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, o de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí?
era uno de alguna de estas disciplinas y luego era sustituido por uno que viniera de las ciencias duras, de las ciencias naturales. Ingeniería, arquitectura, matemáticas, física, biología, etcétera, ¿no? Facultad de Ciencias o Facultad de Economía, creo que no ha habido de la Facultad, por ejemplo, de Contaduría y Administración. Pero era uno y uno. Yo estoy convencido que el último rector francamente de izquierda, y fue un excelente rector, fue Pablo González Casanova, sociólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que tuvo, para mi gusto, un excelente desempeño como rector. Tal vez el mejor que ha habido. Y de hecho, él echa a andar un proyecto que se lo truncaron, que era el proyecto CCH. Se trataba de crear 10 instituciones de bachillerato, 10 unidades de bachillerato en la Ciudad de México y sus alrededores, y crear 5 escuelas de nivel profesional, 5 unidades de estudios profesionales, que se convirtieron en las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, hoy convertidas en facultad. El CCH, tengo un video que recién puse en mi grupo de Facebook que se llama El Cigotario, donde hablo también de cómo se vivió en las primeras generaciones del CCH. Yo soy segunda generación del CCH. Cuando yo entré al CCH solo había estudiantes del tercer semestre, no había más para arriba porque pues acababa de inaugurar la escuela. Y era un régimen de libertades verdaderamente disfrutable, ¿no? Y la planta docente fue construida a partir de estudiantes que estaban haciendo sus últimos grados de su licenciatura o bien recién egresados y que eran gente humanista, democrática y politizada. Yo entré en el 72. Recuerden que el 68 fue el año del gran movimiento estudiantil, del último gran movimiento estudiantil que se recuerde y que fue masacrado el 2 de octubre ya como una forma de exterminar al movimiento. Y luego hubo otra masacre estudiantil en 1971. Al año siguiente entro yo al bachillerato y me tocan maestros que de alguna manera habían vivido o el 68 o el 71, ¿no? Y la consigna y el plan de estudios y la estructura arquitectónica incluso de estos colegios de ciencias y humanidades sí se prestaban para una vida mucho más sociable, ¿no? Les he platicado. Cuando yo entro se estudiaban 3 horas al día. A mí me tocó el turno 02, que me tocaba el horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Íbamos los sábados todavía. Y se estudiaban 5 materias por semestre. No era el bombardeo de la preparatoria nacional, también de la UNAM, que fue el modelo de bachillerato que se propagó más que nada, más que cualquier otro, en las preparatorias particulares. Ahí son 10, 11 o 12 materias al año. El plan de estudios es anual, no semestral. Al final de cuentas, como las materias en el CCH eran por semestre, y en el sistema de preparatoria nacional eran por año, pues terminabas estudiando más materias en CCH a pesar de llevar 3 horas diarias de estudios, ¿no? El primer turno era de 7 a 10, el segundo era de 10 a 1, el segundo era de 2 a 5 y el otro era de 5 a 8 de la noche. 4 turnos. Eran muchos alumnos. Cada escuela tenía más de 15,000. Finalmente iban a ser 10 de estas, no fueron 10 de estas porque, pues por supuesto que Luis Echeverría, sí, fue Luis Echeverría, sí, con Luis Echeverría en la presidencia de la República, secretario de Gobernación en los años de las grandes matanzas y presidente de la República en la matanza del 71,
Pues por supuesto que no le gustó el proyecto, ¿no? Vio que ese era un proyecto realmente riesgoso porque no solo permitía, sino que impulsaba a los jóvenes a organizarse en grupitos y hacer actividad política. Eso lo viví. Los directores de las escuelas dejaban hacer y deshacer tanto a los izquierdosos como a los derechosos, prácticamente los porros. Entonces era una vida muy libre, muy bonita. Y claro, los estudiantes generalmente éramos participativos en las cosas políticas. Eh, a mí ya me tocó vivir los inicios de la derechización de la universidad. En la escuela donde yo estudié la licenciatura, estaban, por ejemplo, dando clases Mario Moya Palencia, que había sido secretario de Gobernación con, con Echeverría, ¿no? Eh, un priista medio fascista, autoritario, eh, terrible, ¿no? Y muchos abogados conservadores de derecha, como ingenieros, y uno que otro politólogo y uno que otro economista por ahí que también se ubicaban hacia la derecha. Eh, a mí me propusieron ocupar algunos puestos siendo todavía estudiante y fui vetado por gente, pues sí, de derecha, es decir, que privilegiaba la existencia de las élites porque existían las clases populares y no eran partidarios de ayudar a las clases populares, sino más bien en esta idea ya medio neoliberal de favorecer a los ricos, pensando en que de alguna manera los ricos podrían encargarse de distribuir la riqueza a través de los sueldos, a través de las buenas prestaciones laborales, a través de dar empleo, ¿no? Y que es con lo que se llenan la boca ahora, ¿no? Nosotros somos los creadores de empleos, sí, pero hay que ver qué empleos, ¿no? Te hacen trabajar muchísimas horas, en jornadas de trabajo extenuantes, ¿no? Y con sueldos verdaderamente miserables, ¿no? Se ha probado durante décadas ya como esta idea de que si tú mojas, dice López Obrador, si tú mojas a los de arriba, esa humedad escurre para abajo. Esto no pasa con la economía, ¿eh? No pasa. Al contrario, los ricos se van haciendo cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. ¿Hay cada vez más ricos? Comparativamente no. Lo que sí hay cada vez más, y muchos más, son pobres. Entonces, claro, de repente, pues aparecen como que hay más ricos, pero no. Si los comparas en términos porcentuales con el resto de la población, cada vez son menos, ¿no? Nada más que estos menos son cada vez más ricos. Es decir, cada vez hay más riqueza concentrada en unas poquititas manos y cada vez hay más pobres, más pobreza distribuida en capas cada vez más amplias de la población. Y esto ha sido el desarrollo no solo de este país, del mundo entero. Híjole, eh, por lo menos desde mediados de los 80. Yo ahí lo viví. Y lo viví a nivel de las modas, es decir, en un fenómeno cultural, ¿no? Si bien cuando empiezo yo en CCH, la aspiración de los jóvenes era ser medio hippies, medio guerrilleros, gente inconforme pues con el sistema, y de pronto viene la contraofensiva de la gran burguesía, ¿no? Que influye a través de la música, a través de la moda, a través de la creación de personajes públicos en el cine, en la televisión, en el radio, en la música, que dejaban atrás ya estas ideas de que pues, hay que admirar, adorar y rendir este culto y manifestar esta admiración hacia los grupos étnicos, a los pueblos originarios, al proletariado, ¿no? Si me ven vestido así, siempre, casi casi como retratito, pues es una herencia de aquel entonces.
Y desde aquel entonces estoy hablando, insisto, de que yo entro en el 72 al bachillerato y que yo estudié la secundaria entre el 68 y el 71, ¿no? Después de la matanza del 2 de octubre y poquito después de la matanza, ingreso a la secundaria y egreso poquito después de la matanza del 10 de junio de 1971, del jueves de Corpus, unos cuantos meses después. En este periodo, alguien descubre que la clase alta siempre se ha pasado persiguiendo lo que hace la clase baja. Es decir, los ricos persiguen y tratan de imitar ciertos rasgos de los pobres. Bueno, creo que dentro de ello surgió el uso de los jeans como un acto de rebeldía. O sea, te vas a poner unos jeans porque te aguantan, son resistentes, no se les nota mucho la mugre, no tienes que plancharlos, ¿no? Y te los puedes combinar con cualquier camiseta, camisa, camisola, suéter, sudadera, qué sé yo, ¿no? Y zapatos, pues de trabajo. Se usaban mucho las botas de trabajo, ya sea de albañiles, de mineros, de qué sé yo. Y otros rasgos. No nos pelábamos, no nos rasurábamos, no gastábamos en Gillette ni en la peluquería. Y lavábamos poco nuestra ropa porque ya había una conciencia ecológica del daño que hacen los detergentes en los arroyos, en los ríos, en los lagos, en los mares, ¿no? Entonces había una conciencia ecológica y ya había también, dentro de esta combinación de hipismo y guerrillerismo, el germen de las conciencias feministas que tuvieron mucho mayor desarrollo y han tenido una evolución impresionantemente buena, positiva, claro, con sus deformaciones de las vándalas, que actúan desde, pues sí, desde una víscera agredida, estoy de acuerdo, pero creo que sus métodos no son los que les pueden dar más adeptos, ni tampoco porque pintarrajeen un monumento, porque rompan vidrios o porque entren a atracar a las tiendas o a las librerías, no les da precisamente simpatías políticas, ¿no? Pero bueno, entiendo que actúan con un sentido de venganza muy, muy intenso y que no es reprobable, que no es reprimible. Por eso yo también felicito que no se les haga nada. Hemos visto últimamente incluso las fuerzas del orden que antes, híjole, no podías ni ver feo a un policía porque te caían todos a macanazos, ¿eh? Bueno, varios de ellos. Y hoy hemos visto cómo va una marcha de mujeres feministas enmascaradas, vestidas de negro, armadas, algunas de ellas con martillos, con mazos, y hay una toma, ¿no? Terrible, donde va una policía, chaparrita, chiquita, menudita, con su escudo, encapsulando la marcha, ¿no? O sea, sin permitir que se salieran de la marcha. Entonces va una mujer, una feminista, gorda, grandota, corpulenta, dándole de martillazos a la mujer, ¿no? Y la policía aguanta el martillazo en la cintura, le da varios, ¿no? Y la policía no hace nada, ni por defenderse, ni por reprimir la conducta, y mucho menos por arrestar a la agresora, que estaba cometiendo un delito, ¿no? En fin, esto en la UNAM hace tiempo que desapareció. Hace tiempo que le ha ganado su sentido elitista, no solo en relación al conocimiento, los aprendizajes y la formación de profesionales de calidad, no, incluso a nivel de la organización para protestar por situaciones que son terriblemente opresivas, terriblemente dañinas para la sociedad en su conjunto. Yo no he visto en las últimas décadas, de hecho, las movilizaciones estudiantiles encabezadas por contingentes de la UNAM o del Instituto Politécnico. Lo último fueron los politécnicos que se rebelaron ante la intención de ponerles un reglamento y exigiendo la salida de un director del Instituto Politécnico Nacional. Fue lo último, pero fue el Poli. El otro movimiento estudiantil importante, reciente, pues fue el 132, que en el 2012 pues protesta contra la prensa,
y contra el entonces candidato Peña Nieto, candidato oficial, que pues, sí, se veía que se había comprado la elección y que seguramente la iba a ganar, ¿no? Y inventaron el 132, pero fue casualmente la Universidad Iberoamericana. Fuera de eso, no ha habido movilizaciones estudiantiles. Claro, al interior la planta docente, los estudiantes, creo que siguen siendo gente con tendencias democráticas, sí, con tendencias justicieras, igualitarias, digamos, ¿no? Pero no las han manifestado públicamente. Y esa es la queja del presidente de la República. ¿Se ha derechizado la UNAM? Por supuesto. Ya salieron muchos periodistas a hacer esta investigación y dicen, bueno, pues es que prácticamente después de González Casanova, al que le sigue Guillermo Soberón, médico, pues a partir de allí todos los rectores han sido sumamente sumisos ante el poder presidencial y cada vez más influenciados por los grupos empresariales que hoy están organizados en Frena, en Mexicanos Unidos contra la corrupción, ¿no? Primero México, Mexicanos Primero, o sea, las organizaciones de la sociedad civil, entre comillas, que fueron creadas por empresarios muy acaudalados y que están muy asustados porque piensan que cualquier presidente que llegue va a querer quitarles algo de su riqueza, cosa que no ha sucedido, ¿no? Al contrario, ni siquiera López Obrador lo está intentando. Sabe que por ahí no es. En todo caso, recupera la función natural del Estado, una de las funciones naturales del Estado, que es precisamente la redistribución del ingreso. Porque si el ingreso se concentra en unas pequeñas manos particulares o familiares, de las familias acomodadas, el ingreso también se concentra en el gobierno vía los impuestos y vía el cobro de cuotas y de multas y de muchas cosas que el Estado sí cobra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de las funciones naturales del Estado? Es hacer obras públicas para redistribuir el ingreso, es decir, bajarlo, ¿no? Y claro, uno de los mecanismos más claros es el cobro de impuestos a las grandes fortunas de las familias acaudaladas, ¿no? Por supuesto que no les gusta, pero hasta la fecha López Obrador no ha manifestado ninguna intención, y menos una acción, para expropiar, para quitarles la propiedad a los ricos para uso del gobierno o bien para entregarlas a los pobres. Por ahí no va la política de López Obrador. Él está haciendo grandes obras, sí, en lugares donde generalmente no había habido este tipo de infraestructuras, porque estas infraestructuras, los trenes, el transísmico, el Maya, presas, el aeropuerto, las obras de pavimentación de los caminos, no pavimentación, sino de encementación de los caminos rurales en Oaxaca, por ejemplo, y que ahora se van a hacer también en Guerrero, dos de los estados más pobres de este país, con mano de obra local. Es decir, van a ser los propios habitantes de esas rutas que tienen caminos en muy malas condiciones o que prácticamente no tienen caminos, con asesoría de profesionales del gobierno, y el gobierno pone los materiales y los sueldos de quienes vayan a trabajar en esas carreteras. Y al menos las que yo he visto de Oaxaca, que las he visto en televisión, en YouTube más bien, han sido caminos preciosos, bonitos. Les ponen su toque indígena, decoración y distintas piedras, ¿no? Y están hechos de concreto hidráulico. Es decir, esto dura mucho más que el asfalto. Entonces son caminos de concreto y piedra, y no
de asfalto. Esto no ha sido ni apoyado, ni celebrado, y claro, los universitarios no han dicho nada. El actual rector de la universidad, Enrique Graue, odontólogo, no es un hombre que se caracterice por ser ni de izquierda ni avanzado. Él está conforme con el estado de cosas, ¿no? Y por ahí se le han encontrado algunos malos manejos financieros y por ahí creo que viene, si hay en el anuncio de López Obrador, en la denuncia que hace de que la universidad se ha derechizado, si hay una intención de controlar la universidad, va por el lado de encontrar, parece que ya se encontraron pues actos de corrupción en la rectoría, cosa que tampoco es nueva, ¿eh? Y pues parece ser que va a actuar. No él, tendría que ser otra vez el fiscal Hertz Manero. Ya sabemos que el fiscal Hertz Manero pues actúa muy lentamente, quién sabe si salga esto, ¿no? Pero no ha pasado de allí y creo que a la larga sí ha sido más o menos claro en decir, no estoy criticando a la planta docente ni al estudiantado, pero sí estoy señalando que el propio estudiantado ya no se ha movilizado en apoyo a las causas populares como se movilizaba antes. Y esto es cierto. Probablemente pueda yo hacer otro video donde narre cómo es que yo viví esta derechización de la UNAM. Ya dije algunos elementos. Yo entré a una escuela de bachillerato muy libertaria, verdaderamente democrática, ¿no? Y salgo huyendo de una escuela nacional de estudios profesionales que cada vez era más cerrada, era más represiva, era más restrictiva, ¿no? Nosotros no queríamos que se alejara del campus, que pusieran vigilantes para controlar la entrada de gente ajena al plantel, cosa que se hizo, ¿no? Eh, ya propugnábamos desde aquel entonces, cosa que no se ha logrado ni ha avanzado en lo absoluto, que los puestos de dirección de las instituciones universitarias fueran designados por elección de los universitarios, no por designación del rector. Y de esto la UNAM no ha salido y no veo para cuándo pueda salir. Pero esto a lo mejor lo toco en algún otro tema. También interrumpí, les he de decir, esta serie sobre el uso de los vocablos, ¿no? Y a lo mejor regreso junto a los dos temas hablando de lo que es la autonomía para no confundirla con la extraterritorialidad, ¿no? Y pues podré tocar el tema de la UNAM, no de la UNAM nada más, de las universidades. Otra, la participación de las universidades públicas en la estafa maestra, ¿no? ¿Cómo es posible que los rectores le hayan entrado a este juego de corrupción para desaparecer recursos millonarios del Estado? No desaparecerlos, sino canalizarlos a las campañas electorales del PRI. Y ahí participaron rectores de universidades públicas. Parece ser que esto la UNAM no le entró, pero montones de universidades más pequeñas en los estados están involucrados en este acto de corrupción, que es el que tiene a Rosario Robles en la cárcel hasta la fecha, ¿no? ¿Que hacen falta otros? Sí, por supuesto. ¿Que está mal la justicia o la procuración de justicia en este país porque Hertz está trabajando muy lentamente? También es cierto, ¿no? Pero esto no le quita derechización, no solo a la UNAM, a la mayoría de las universidades públicas. Y claro, otro componente, rápidamente se los toco, la expansión de los sistemas universitarios de corte privado, ¿no? Se han expandido, se han multiplicado. Hay montones de universidades que les dicen patito, ¿no? Es decir, de muy bajo nivel académico y de muy pobre dotación de infraestructura, y que cobran colegiaturas bastante
digamos, cómodas si las comparas con lo que cobra la Universidad Panamericana, la Ibero, el TEC de Monterrey, ¿no? Todas estas fueron reforzadas, ensalzadas y se siguen creando universidades privadas, más o menos buenas, algunas tal vez de excelencia, tal vez, pero la mayoría no son ni siquiera medianamente buenas, ¿eh? Y hay un montón. Esto también habla de la derechización, ya no de la UNAM, sino de la educación universitaria. En fin, esto se los platico luego. Gracias por llegar hasta acá. No les pido nada. Cada quien que haga lo que quiera, si le gusta, si no le gusta, si quiere compartir o no quiere compartir. Cada quien. En fin, nos vemos